Hebreos capítulo 5, esta es la tercera parte y lo titulé De la leche espiritual al alimento sólido. Una vez más, este título es tomado del propio texto de este capítulo. El autor de la carta a los Hebreos va a abordar este tema tan interesante que vamos a ver que efectivamente se dio en su tiempo en relación directa con los destinatarios originales, que fueron judíos. Pero a estas alturas, en este tiempo, 2000 años después, por supuesto que también aplica para todo creyente. Así es de que nadie está exento de esta llamada de atención, porque finalmente es una llamada de atención que nos hace el autor de la carta a los hebreos. Recordemos que en nuestro estudio anterior concluimos con el análisis del versículo 9, en donde se nos dice que el Mesías, Yeshua, es el autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Bueno, para todos aquellos que le obedecen. Así lo dice literalmente la Escritura. Y entendimos la gran relevancia que tiene nuestra obediencia. Tomando como ejemplo a seguir, pues nada más y nada menos que la obediencia del Hijo de Dios. Y confirmamos que nosotros no nos ganamos nuestra salvación. Si tú hasta hoy o en algún momento has pensado, considerado que te has ganado la salvación, te estás equivocando. No pudiste haber hecho absolutamente nada en toda tu vida para ganarte la salvación. Era imposible. Tan imposible que fue necesaria la intervención de Dios a través del Hijo y su muerte en sacrificio para tu salvación. Considera eso. Si en algún momento consideraste que hiciste algo para obtener la salvación, bórralo de tu mente y de tu corazón, porque eso te va a permitir la gratitud en su magnitud correcta para con el Señor. Y así es de que si es que eres salvo, tienes que demostrarlo, tienes que dar testimonio de esto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Obedeciendo a la voluntad de Dios. Es de esta manera como tú das testimonio de tu salvación, obedeciendo a la voluntad de Dios. Aquel que le dio al Hijo el poder de obedecer al punto de obtener nuestra salvación. Imagínate qué importante. Y hemos estado hablando justo de la obediencia y continuamos hablando del tema de la obediencia y lo que produce la obediencia. Eso es maravilloso. Vamos a leer para tomar contexto, por favor, ayúdame, del versículo 1 al versículo 9, para tomar contexto del capítulo 5 de esta carta. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así es. Para todos los que le obedecen. Entonces, imagínense qué importante es tu obediencia. Y dice el verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces,
Una vez más, recordemos que la primera vez que leemos en las Escrituras acerca de Melquisedec, pues es en el libro de Génesis. ¿En qué momento? En el momento en que se encuentra con Abraham. Y este sacerdote bendijo a Abraham. ¿Cómo lo bendijo? A través de dos elementos muy importantes que son simbólicos hasta el tiempo de Jesucristo. El pan y el vino. Le dio pan y vino a Abraham. Fue una bendición impresionante. Como ya lo hemos analizado también, estos elementos son muy representativos del cuerpo y de la sangre del Mesías, de Yeshua, el Hijo de Dios. Y esos elementos forman una conexión con el aspecto eterno de Melquisedec. Fíjate bien qué importante. Estos elementos, el pan y el vino, hacen una conexión con el aspecto de eternidad de Melquisedec. Y esto es la base de la característica del ministerio de Yeshua. La eternidad. El ministerio de Yeshua, lo que vino a hacer en la tierra, cumple con una característica de eternidad en los efectos de la salvación, de tu salvación. Entonces, entender esta conexión desde Melquisedec con Yeshua y estos elementos simbólicos que se dieron en aquel momento del pan y el vino con el cuerpo y la sangre del Mesías, la cruz, la conexión tiene que ver con eternidad. Entonces estos elementos son muy interesantes y muy importantes para que nosotros lo tengamos, lo podamos discernir para poder entender, por supuesto, mejor, con una revelación, lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Verso 11. Acerca de esto, y aquí viene lo interesante, fíjate bien lo que acaba de hacer esta conexión el autor, y hay un pero. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! O sea, hay tanto que decir, había tanto que decirles, pero era difícil de explicar. No porque, o sea, esto es muy interesante porque el autor de la carta aclara que existen muchas cosas que podía decir por causa de esta revelación que el autor recibió en su momento. Sin embargo, explica que es difícil de explicar. Él dice, es difícil de explicar, no porque no tuviera la capacidad de explicar, porque se le hiciera muy difícil al autor. Claro que no. Sino porque los destinatarios de estas cosas que tenía que explicar se habían hecho tardos para oír. Y eso fue muy lamentable, muy triste. El contexto de este argumento del autor de la carta se encuentra conectado totalmente con el aspecto de la obediencia. Y ahorita lo vamos a ver por qué. La obediencia de la que ha estado hablando en los últimos versículos. Recordarás que hemos estado hablando de la obediencia, incluso la obediencia del Hijo. Dice, y por el sufrimiento aprendió obediencia, hablando de Yeshua. Entonces imagínate qué importante es el aspecto de la obediencia. Recordemos que los primeros destinatarios a quienes el autor se está refiriendo, como tardos para oír, fueron judíos. Y por lo tanto, la palabra oír que usó el autor de la carta en el hebreo, ¿y por qué me estoy refiriendo al hebreo? Recuerda, y quiero una vez más reiterar en este aspecto, normalmente todas las cartas del Nuevo Testamento he sido muy cuidadoso de no salirme de contexto
y normalmente siempre analizar las palabras en el griego, en el idioma en que fueron escritas. Pero la carta a los hebreos es distinta. ¿Por qué? Porque fue dirigida específicamente al pueblo judío. Y entonces las palabras muy claves, relevantes que tenemos que analizar, debemos de analizar, sí, también en el hebreo, pero en el griego, pero primordialmente en el idioma hebreo. Porque entonces el contexto cambia totalmente, muchas veces cambia drásticamente el sentido de las expresiones del autor. Así es de que recuerda, ¿cuál es la palabra oír? En el hebreo es la palabra Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu. ¿Sí? ¿Te acuerdas, no? Ok. Entonces, escucha Israel. Pero, ok, ya sabes que eso significa sí, pero ¿cuál es el sentido de la palabra? Porque el autor dice literalmente, se hicieron tardos para oír. Porque la palabra Shema en el hebreo, que es oír, se traduce como oír inteligentemente. Entonces cambia todo el sentido. Se traduce también como discernir. ¿Y qué crees? También se traduce como obediencia, literal. Si se traduce como obediencia y el autor, desde los versículos anteriores, el autor ha estado insistiendo en el tema de de obediencia, entonces fíjate bien, vuelve a leer el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto que se hicieron tardos para ser obedientes. En otras palabras, han sido desobedientes. ¿Desobedientes a qué? A la palabra de Dios. Así es de que lo que está diciendo el autor de la carta, que era difícil de explicar, todas aquellas cosas que tenía que decir por causa de su desobediencia, de los destinatarios, porque se habían vuelto tardos para obedecer, y por supuesto que estas palabras a los destinatarios les recordó lo que ellos habían prometido, lo que prometieron sus ancestros, ¿recuerdan? En el desierto. La primera vez que hicieron un pacto de obediencia allá en Sinaí. Éxodo capítulo 24, a partir del verso 4. Éxodo 24, a partir del verso 4, fíjate bien lo que dice. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, él les está recordando. Dice, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y qué, y obedeceremos. Literal. Haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y oiremos con atención, con discernimiento. Obedeceremos. Te das cuenta de la relevancia que tiene las palabras en el hebreo en esta carta. Entonces esto es muy importante porque cuando nosotros obedecemos, nuestra obediencia produce revelación. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Tu obediencia produce revelación. Es decir, que cuando nosotros actuamos en obediencia y fidelidad,
respecto a las cosas que Dios quiere que hagamos, entonces Dios nos permite tener una mayor revelación de la verdad, de su verdad. Hablemos de un ejemplo muy práctico, muy simple para entender esta dinámica en la obediencia y en lo que produce la obediencia. Por ejemplo, la enseñanza de las Escrituras, ¿qué nos dicen acerca del perdón? Bueno, nos dicen que nosotros debemos perdonar porque nosotros hemos recibido el perdón de Dios. De la misma manera en que nosotros hemos sido perdonados, así debemos perdonar, para ser parte de su pueblo. Y entendemos que si obedecemos, ¿qué es lo que ocurre? Pues si obedecemos en perdonar a nuestro prójimo, entonces vamos a estar agradando a Dios, porque estamos haciendo lo correcto, lo que a Él le agrada. Sin embargo, cuando obedecemos, pero de una forma religiosa, es decir, ¿qué significa cuando digo perdonas de una forma religiosa? Porque dice la Escritura, sí te perdono, bueno, ya te perdono, pero no lo estás haciendo de corazón. Lo estás haciendo porque sabes que la Biblia lo dice y te sientes obligado a perdonar, a decir, está bien, te perdono. Pero en tu corazón estás guardando ese rencor, ese resentimiento. Ese no es el perdón que espera Dios de ti. Por eso hago esta diferencia. Cuando tú obedeces y perdonas, ok, es una obediencia en ese sentido, de forma religiosa, y lo haces así, entonces ¿se cumple el propósito? Pues claro que no. Pero cuando lo haces con un sentido de amor, es decir, con el mismo amor que Dios te perdonó, entonces Dios nos hace entender que en ese mismo acto Dios te está haciendo entender que perdonar a nuestro prójimo nos causa un beneficio a nosotros mismos. No es que le des un beneficio a tu prójimo. En realidad no funciona así el perdón. El perdón funciona para ti. Es un beneficio para ti. ¿Por qué? Porque nos sentimos liberados de esa carga. Entonces la revelación que recibimos de parte de Dios no se da antes de obedecer, sino después de obedecer. Si tú todo el tiempo has perdonado de esa manera, porque dice la Escritura, porque quieres obedecer a Dios, pero lo obedeces de esa manera, entonces no vas a tener la revelación de Dios, porque eso no es lo que espera Dios de ti. Lo que Dios espera de ti es que cuando tu perdón lo des en amor, por compasión, por misericordia, por muchos argumentos que te permitan entender que tu perdón debe ser en amor. Entonces, entiendes la gran diferencia que existe cuando lo haces de esa manera, porque entonces te sientes bien, te sientes liberado. Y esto es algo sobrenatural. Eso es algo que solamente un actuar de esa manera te provoca en tu vida. El perdón, la falta de perdón es un lastre muy pesado para la propia persona que no perdona, porque a la larga se amarga. Esa persona comienza a frustrarse, tiene amargura, no hay alegría en su corazón. Pero cuando perdona de corazón y entiende que esa es su función, pues entonces la bendición del Señor comienza a manifestarse en su propia vida. Esta misma dinámica ocurre en todos y cada uno de los mandamientos de Dios. ¿Te das cuenta lo importante que es entonces cumplir los mandamientos de Dios, pero con un sentido?
el sentido del espíritu de la ley, lo que hemos hablado en otros estudios. Lo que realmente quiso Dios que provocara en ti el cumplir este mandamiento. De tal manera que obedecer a Dios siempre nos va a traer infinidad de beneficios. Así es de que en la medida en que creemos en obediencia, o crecemos también en obediencia, pues también vamos a crecer en un entendimiento y conocimiento de la verdad de Dios. Tú eres una persona que constantemente está estudiando la Escritura, tienes por costumbre escuchar estudios, porque quieres aprender, quieres llegar a un conocimiento mayor de Dios. Eso se entiende y eso está bien. Eso es lo que todo creyente deberíamos de hacer. Pero considera esto. En la medida en que crecemos en obediencia, también vas a crecer en entendimiento y conocimiento de la verdad de Dios. Tú no vas a poder crecer en conocimiento y en la verdad de Dios si no eres obediente. O si en algunos aspectos de las Escrituras no te conviene obedecer porque duele. Te vas a enfrentar con ciertas circunstancias, problemas que no quieres enfrentar. La obediencia implica muchas otras cosas, por supuesto. Implica tener el valor para enfrentar determinadas circunstancias, problemas, incluso muchas veces vergüenza. Así es. Pero eso no debe ser motivo para que dejes de obedecer. Por el contrario, ¿qué fue lo que Dios le proveyó al Hijo? Poder. Un poder sobrenatural para obedecer a tal grado de morir por nosotros. Entonces, por eso dice el autor de la carta, en súplicas, en ruegos, a aquel que le podía librar de la muerte. ¿Y qué dice la Escritura? Y le escuchó. Y entonces, si tú no entiendes esta dinámica de la obediencia, vas a decir, ¿cómo? Pero si, ¿cómo dice que le escuchó? Pero si al final de cuentas, sí murió, no lo libró de la copa. Lo que tú no entiendes es que el Señor le dio un poder sobrenatural para poder pasar ese trago amargo. Ese trago de vinagre amargo. Entonces, debido a que los destinatarios originales de la carta a los hebreos no estaban escuchando, no estaban obedeciendo a la palabra de Dios, entonces no estaban teniendo revelación. No estaban teniendo un crecimiento en el conocimiento de la verdad de Dios. Y entonces es aquí donde se rompe el estereotipo, ¿no? Pues los judíos, los sabios de Israel y toda esta fama que se generó a través de generaciones, pues aquí se quiebra, se rompe esta idea que se tenía de toda esta sabiduría, que al final de cuentas, Pablo desde entonces, desde su tiempo, nos lo advirtió. Solo era sabiduría de hombres, pero no el conocimiento de Dios. Y en consecuencia, por eso leemos que el autor de la carta les dijo acerca del hecho de que Dios había declarado a Yeshua como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y acerca de eso, pues tenía que decir mucho, pero le era difícil de explicar, por cuanto que se habían hecho tardos para oír. Es decir, que una revelación tan grande, tan importante, como el hecho de que Yeshua fue declarado sumo sacerdote por Dios, del orden de Melquisedec, no del orden de Aarón, sino del orden eterno de Melquisedec, pues esto era algo imposible de que ellos lo pudieran entender, asimilar.
Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran tenido la revelación? Si hubieran sido obedientes en todo momento. Por supuesto que el entendimiento hubiera fluido muy bien. Pero estaban alejados de esta revelación por causa de su desobediencia. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, claro, por supuesto, tanto tiempo, estamos hablando de siglos enteros, siglos y siglos, en donde estuvieron acumulando todo este conocimiento, en donde ellos tuvieron todo el tiempo las escrituras, estuvieron teniendo todo el tiempo el culto a Dios, y para entonces ya debían ser maestros. Conste, les está hablando a los judíos, a los que conocían las escrituras. Esta es la prueba más contundente de que efectivamente los primeros destinatarios de esta carta fueron judíos en el tiempo de Yeshua y los apóstoles, porque pues sería imposible considerar que los gentiles, los extranjeros, a quienes fueron enviados los apóstoles, fueran considerados como maestros, cuando en realidad pues debían ellos apenas recibir las buenas nuevas por primera vez. Entonces, efectivamente, los judíos religiosos, observantes de las escrituras, pues debían ser ya maestros para este tiempo, para el tiempo del autor de la carta. ¿Por qué? Porque habían pasado ya muchos siglos desde que Dios entregó su palabra, desde Moisés y los profetas. Entonces, el apóstol Pablo, hablando de los gentiles, acerca de lo que produce el conocimiento de las escrituras, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, él enfatizó acerca de lo que produce en todos nosotros la enseñanza de las escrituras. Romanos capítulo 15, a partir del verso 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, hablando de todo el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Qué importante entonces es entender que este conocimiento, esta enseñanza, ¿sí?, para que cumpla su propósito. ¿Cuál propósito? Pues la paciencia y la consolación de las escrituras, ¿sí?, y que en base a eso tengamos la esperanza viva en nosotros, pues entonces tenemos que hacer uso de esa enseñanza. ¿Cómo? Obedeciendo. Porque de otra manera la enseñanza no cumple su propósito. Toda enseñanza debe cumplir un propósito. ¿Cuál? Pues cumplir lo que aprendiste. Pero si tú, en lugar de cumplir lo que ya aprendiste, comienzas a desviarte y querer irte más allá y comenzar a vanagloriarte y a estar considerando que hay todavía un conocimiento oculto, como hoy en día, ¿no? Se piensa, y hay tantas personas que de repente comienzan a divagar en cosas totalmente tan absurdas que en nada les edifica, pero solo lo hacen con el ánimo de sobresalir de los demás. Y eso a Dios no le agrada. Y a muchas personas tampoco. Pero hay muchas personas que sí, se sienten muy influenciadas por esos aspectos. Entonces, no hay obediencia. No hay obediencia a las enseñanzas de las escrituras. Y en otro aspecto, para ser justos, como sabemos que esta carta pues tuvo destinatarios originales, hablando del pueblo judío, esta reprensión que hace el autor de la carta a los hebreos y que leemos en este versículo, por supuesto que también aplica en un momento dado a todo creyente. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que existen muchas personas que, a pesar de haber estado en contacto con la palabra de Dios por ya muchos años, han tenido esta misma actitud que está recriminando el autor de la carta. Es decir,
que pudiendo ya ser maestro, personas que pudieran enseñar a otros y a compartir la revelación que les ha provisto su obediencia, si es que fueron obedientes, pues lamentablemente aún permanecen sin entender muchos aspectos de las escrituras. Y como lo expresó el autor de la carta, estas personas no pueden avanzar en su crecimiento de conocimiento de la verdad de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo que les ha impedido avanzar. ¿Qué crees que es? Lo mismo, su falta de obediencia. Se hicieron tardos para oír la palabra de Dios, porque se han dedicado a oír otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Se han enfocado en el tiempo del día de reposo, que es un tiempo en que debes consagrarlo a esto precisamente, a oír la palabra de Dios. Muchos lo han dedicado, se han desviado a oír barbaridad y media. Cosas que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con consagrar, apartar este día para el Señor y hablar de su palabra, hablar de su revelación, orar los unos por los otros, compartir el Evangelio, gozarse en esta verdad. No, se andan gozando en una serie de tonterías, proyectos personales y que te desconectan totalmente de tu comunión con Dios. Pero la culpa no solo es de aquellos que hacen esto, que provocan esto, es de aquellos que se dicen creyentes, pero que se están desviando. Y entonces no están obedeciendo ni siquiera en el día de reposo para consagrar el día a lo que debe de ser consagrado. Entonces, una vez más, muchos no entienden todavía muchas cosas de las escrituras en su sentido correcto. ¿Por qué? Por su desobediencia. No hay otra cosa, ¿eh? Eso significa que hay muchos creyentes que aunque son salvos, y no confundamos el hecho de que estén cometiendo este tipo de errores, muchos creyentes no significa que ya se fueron al infierno. No hay que confundir las cosas. Esto no significa, ¿qué significa esto? Bueno, que hay muchos creyentes hoy en día que aunque son salvos, aún no han entendido en su magnitud el ministerio de la obra del Mesías, su servicio. Porque no solo se trata de conocer su identidad, que esto ya lo conoces, ya entendiste, sino se trata de comprender su ministerio, el cual se encuentra en nosotros mismos. Su ministerio se debería encontrar en ti, por supuesto, en tu propia vida. ¿Esto qué significa? Significa que Yeshua, el Mesías, debería estar ministrando a otros a través de nuestras vidas. Pero si esto no ocurre a través de ti, lamentablemente eso va a impedir que tú crezcas espiritualmente. Y entonces todo el tiempo estarás en la necesidad de que se te vuelva a enseñar lo que ya deberías conocer desde antes. No es Satanás, no es el enemigo, no tienes ataque, eres tú mismo, es tu propia desobediencia. Entonces quizás deberías de considerar cuántos años tienes que dices de ser creyente y quizás algunos aspectos los más elementales todavía no te quedan claros. Quiero ser claro en esto, no significa que lo sepamos todo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo mismo lo dijo, él mismo lo expresó, ¿sí?
Este es un tiempo en el que vemos las cosas no tan claras, pero va a llegar ese tiempo. Pero el conocimiento que ya está, ya está diversificado, ya por la dispensación de los tiempos, ya se dio a conocer a través de los profetas, a través del ministerio de Jesucristo y de los apóstoles, por supuesto que ya lo debemos entender, conocer y transmitir. Pero si esto no está ocurriendo en tu vida, es tiempo de que hagas quizás una pausa y meditar. Y no con el ánimo de que te juzgues y que te desgarre las vestiduras. No, siempre hay un tiempo. El Señor es tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, que nos da un tiempo para esto precisamente. Y esos son los espacios que nos permite avanzar, crecer un poco más. Entonces, si hay algo en tu vida, conoces a alguien que quizás esté en esas circunstancias, bueno, quizás sea oportuno que, que compartas esto que nos está hablando el autor de la carta, que hagas reflexión acerca de estos pasajes de este capítulo. Y entonces continúa la segunda parte del verso 12. Entonces tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Fíjate qué impresionante, qué duro. Esto es un golpe durísimo para todos aquellos maestros que se decían maestros, pero que realmente a la luz de las escrituras el autor les está diciendo ya deberían ser maestros de veras, pero no lo son. Y no les puedo decir más porque no lo van a recibir, no lo van a poder comprender. Y entonces tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Imagínate. Los rudimentos tienen que ver con los conocimientos más básicos, muy importantes, por supuesto, pero son los básicos. De ahí partimos para crecer en fe. Los conocimientos fundamentales de la fe. Esto es justo el extremo respecto de un conocimiento profundo acerca de las palabras de Dios. Como en su momento el apóstol Pablo, hablando de la revelación que recibimos por el Espíritu de Dios, lo enseñó a los corintios, en el sentido de que en realidad debemos tener un conocimiento profundo, espiritual y sobrenatural de Dios. Primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 22, bueno, acompáñame. Vamos a leer a partir del verso 9. No, estoy errado en el capítulo, no es el 22, perdón. Es el capítulo 2. ¿Sí? Sí estoy bien, ¿no? Es el capítulo 2. En mis notas de repente cometo errores, perdónenme. Pero ustedes son estudiantes expertos, así es de que ayúdenme, por favor. Sí, primer carta de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 9, por favor. Dice, entonces, ¿esto en qué sentido, en qué contexto lo escribió Pablo? Acerca, pues en el contexto del conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento tú como creyente debes aspirar a tener? No por una vanagloria, no por ser presuntuosos, no, sino porque Dios lo tiene reservado para ti. Ya. Lo único que tienes que hacer es que obedecer. ¿Por qué? Porque la obediencia te permite tener revelación. Y es justo de lo que habla aquí Pablo. Una revelación, no un conocimiento simple, sino una revelación. Es decir, el conocimiento de Dios por su Espíritu. Dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes?
para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. Es un conocimiento ya revelado, que estuvo en reserva acerca de su revelación, pero a partir de Jesucristo, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Una vez más, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Fíjate bien, lo que está diciendo Pablo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia que hace? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente, no a través de tu capacidad de conocimiento, tu capacidad psíquica, tu IQ. No. Esta es la razón por la cual fueron pescadores los que comenzaron a dar una enseñanza impresionante que los propios líderes religiosos judíos de su tiempo no entendían. Y estaban sorprendidos en muchas ocasiones del tipo de conocimiento que llegaron a tener. ¿Por qué? Porque no se trataba de su capacitación previa. Era el Espíritu de Dios obrando a través de ellos, abriendo sus bocas, dando la revelación. ¿Por qué? Porque fueron hombres obedientes. Fueron hombres que tomaron un pacto con el Mesías y decidieron obedecer, seguirle incluso hasta la muerte. Así es de que, si en verdad esperamos recibir la revelación de Dios para conocer la palabra, su palabra, entonces tenemos que ser obedientes y olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad. Porque de lo contrario, todo el tiempo vamos a estar justificándonos a nosotros mismos por supuestamente ser una ovejita todavía del Señor. ¿Crees que alcanza? Ese argumento no alcanza, porque si somos ovejas, al pastor seguimos y obedecemos, y no andamos queriendo interpretar las Escrituras a nuestra conveniencia. Porque eso es justo el problema de hoy en día. La gente quiere interpretar, quiere entender las Escrituras acomodándolo a su propia circunstancia de vida, y no es así. No es así. Una vez más, verso 12, continuando ahí, dice, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está la razón por la cual dijo, tengo tantas cosas que decirles, pero es difícil de explicar. Es decir, no para mí, sino para que ustedes lo puedan entender. No hay forma de poderles explicar, no hay manera. Porque esto que tendría yo que decirles, dice el autor, es un alimento tan sólido, pero que ustedes no lo pueden recibir. Qué tristeza y qué frustración. Esto significa que los judíos de aquel tiempo no entendían los principios básicos del Mesías. Porque el Evangelio debe producir
en nuestra propia vida, ¿qué debe producir el Evangelio? El propósito del Evangelio en tu vida debe producir santificación. Es un proceso de purificación y esto, por consecuencia, ya que la salvación produce santificación. Es decir, si entendimos que la muerte y el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor ha generado salvación eterna para todos los que creemos en Él, entonces, por supuesto que esto debe producirnos una santificación, es decir, el apartarnos para poder comenzar a tener una vida nueva, ser una nueva creación. Entonces, debido a este proceso de santificación en el que nuestra obediencia pues juega un papel fundamental, muy importante, es que opere en nosotros la justicia, su justicia. Una vez más, no nuestra propia justicia, sino la justicia del Mesías. ¿Te das cuenta cómo son muchas cosas las que son atributos del Mesías, pero deberían ser reflejadas a través de nuestra propia vida? Su justicia, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, la santificación en nuestras vidas opera en dos aspectos. Uno es en relación a cómo es que Dios nos ve en respecto al reino. Y otro aspecto es cómo nos comportamos nosotros en realidad en este mundo. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque este proceso de santificación debería estar muy coordinado acerca de cómo es que Dios te ve en relación a cómo llevas tu propia vida. Son dos aspectos que deberían de estar totalmente coordinados. Es decir, en tu proceso de santificación deberías de vivir una vida tal cual que ya estás entendiendo que estás siendo parte del reino de Dios. Porque es así como el Señor te ve. Y en ese sentido, la santificación en nuestras vidas opera en estos dos aspectos. Es decir, que lo que nos dice el escritor de los Hebreos es una de dos: o somos muy inmaduros para entender lo que hemos creído, que ya creíste en la salvación eterna a través del sacrificio de Jesucristo. Ya lo entendiste, sí, pero todavía eres inmaduro para entender la magnitud de lo que hizo Él. ¿Sí? Hablando de un entendimiento no en nuestra psique, no es nuestra capacidad intelectual, sino por revelación en el Espíritu, en cuyo caso tenemos que volver a empezar desde los fundamentos más básicos. O sea, ¿cómo lo entendí? ¿Todavía no lo entiendes o ya lo has entendido en su justa medida? Y aunque las personas hayan expresado con su boca muchas veces, y eso lo sabemos, que creen, que lo hicieron quizás en un momento de éxtasis espiritual, en el que se les compartió el Evangelio y entendieron, y entonces dicen, creo, por supuesto, y quiero seguirle, y hacen una serie de promesas. Pues muchas veces en realidad, con el tiempo, lamentablemente, son personas que no son creyentes. No son creyentes desde todo este contexto del que estamos hablando. Porque sabemos, o sea, una vez más, sabemos que todo el mundo cree en Dios. Sabe que existe Dios. Ok, todo el mundo creen en Dios. Pero desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de lo que significa bíblico, significa creer, que implica vivir conforme a esto que dices creer.
Hay una abismal diferencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podríamos asegurar que hay muchas personas hoy en día que dicen ser creyentes, pero que en realidad no lo son. Entran en este esquema de los que habló Santiago, ¿no? Cuando dijo, ¿crees en Dios? Haces bien, porque hasta los demonios creen, pero ellos temen. Pues sí, porque ellos sí conocen las implicaciones del poder de Dios. Tú no. ¿Por qué? Porque has recibido quizás el espíritu del mundo y en lugar de haber recibido el espíritu de Dios. Entonces, una vez más, esta reprensión que hizo en su tiempo, al pueblo judío, que fueron los destinatarios originales, el autor de la carta, aplica hoy en día, ¿eh? Y vamos a ser justos, porque muy fácil estar todo el tiempo señalando al pueblo judío ok, tuvieron sus errores, pero no significa que fueron los únicos o que son los únicos. Hoy en día, todo mundo, todo aquel que dice creer, y ya pasaron 2000 años, y hay mucha gente que ha vivido toda su vida con una Biblia en la mano. Así es de que, por supuesto, que nos toca a todos, poner atención acerca de estas palabras del autor de la carta, en donde se lee claramente que él se lamenta no poder revelar tantas cosas y explicarlo. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, aquellos que, o sea, si el pueblo judío no tenía la capacidad de entenderlo en ese momento, porque pues, simplemente se habían hecho atados para ir, pues quizás no es el momento para aquellos extranjeros que apenas tendrían que recibir los rudimentos, el Evangelio, las buenas nuevas. Pero hoy en día no nos salvamos nadie. A todos nos toca. Nos toca poner atención, hacer una reflexión muy profunda en este sentido. Y dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Claro, por sentido lógico. Lo que el apóstol Pedro escribió, describió como la necesidad de quienes en el aprendizaje de la palabra de Dios tienen necesidad de que se les dé leche natural, no adulterada, como a infantes espirituales. Primera carta de Pedro, capítulo 2, ahí a partir del verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Un bebé se alimenta de leche, pero no le puedes dar carne, no le puedes dar un bistec de res. No, ni siquiera lo va a poder masticar, no lo va a poder discernir. El bebé apenas necesita leche y es su primer alimento que consume después de haber nacido. Pedro aquí se está refiriendo a aquellos que apenas están recibiendo el Evangelio, aquellos que están entendiendo la obra de Jesucristo como las buenas nuevas de salvación. A ellos sí, por supuesto que hay que darles leche. Así es que el autor de la carta hace una diferencia entre los propios creyentes, aquellos que ya sea que acaban de nacer y son considerados niños espiritualmente hablando, o ya sea que aunque tienen ya mucho tiempo como creyentes, aún no maduran y siguen tomando leche. Y el otro grupo de creyentes que se caracterizan por ser ya maduros en la fe,
y que por lo tanto tienen experiencia en la palabra de justicia. Así es que debemos hacernos una pregunta. Debes hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que puede producir madurez en tu vida? ¿Qué es en realidad lo que ha estado produciendo madurez en tu vida? Pues lo que va a producir madurez en tu vida, lo que ha producido madurez en tu vida espiritual, es el actuar en justicia, es decir, actuar en obediencia a la palabra de Dios. Y si eres de los que se preguntan, ¿qué tengo que obedecer de la palabra de Dios? Entonces, dicho más específicamente, pues tienes que actuar en obediencia de los mandamientos de Dios que vemos en la Torá, de los mandamientos de los profetas y de los mandamientos del Nuevo Testamento, para que no hagas diferencia. Toda la palabra de Dios está llena de mandamientos. Lee las profecías. Por ejemplo, eres un creyente, tienes el mandamiento de ser una atalaya. ¿De veras? Ve las profecías, estudia Ezequiel, estudia Jeremías. Puedo señalarte infinidad de profecías en donde el profeta dio mandamientos al pueblo de Dios. El día de reposo. Isaías, capítulo 58. Tantas cosas que se han dicho del día de reposo y cómo debes de guardarlo y todo. Y pobre gente, mucha gente queriendo aprender realmente. Y lo primero que les hacen, pues cómprate tus velas y tu pan y tu vino y una serie de cosas. Rituales religiosos que nada tienen que ver con lo que dijo Isaías acerca del verdadero día de reposo. De romper ligaduras de maldad. De compartir tu pan. Y pobres ovejitas están siendo confundidas. ¿Por causa de quiénes? De aquellos que deberían de haber sido ya maestros. Y lo único que han hecho es desobedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer para madurar? Obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios. Enfócate en obedecer la palabra de Dios. No lo que alguien te dice, no lo que este servidor te ha dicho o te pueda decir. Porque muchos cumplimos con el propósito de compartirte lo que estamos entendiendo de la palabra de Dios. Pero está en ti, es tu responsabilidad también ir a la palabra de Dios, orar al Padre y que te dé discernimiento, revelación, porque es su espíritu, no es este tiempo que compartimos el que te va a dar discernimiento espiritual sobrenatural. Es el Espíritu de Dios el que va a obrar en ti. Entonces tienes que obrar en obediencia, tienes que actuar en obediencia. Y si solamente has considerado que hay mandamientos en la Torah, pues estás equivocado. Los mandamientos están en toda la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que dijo Jesucristo que de repente quizás no las puedas ver en la Torah. Porque Él dijo, he hecho todas las cosas nuevas. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces,
tienes que ejercitar, tienes que aprender a ejercitar tus sentidos. ¿Cuáles son los sentidos que te van a permitir discernir el bien y el mal? El sentido espiritual, el sentido de la observancia, la comprensión de la escritura. ¿Y cuál crees que es el alimento sólido en un creyente maduro? Nada menos que el conocimiento y revelación de las profecías. Y es justo ese alimento el que los apóstoles enseñaron. A través de ese alimento, a lo largo de todos nuestros estudios del Nuevo Testamento, verso por verso, hemos sido testigos tú y yo de que las profecías no solo constituyen un importantísimo cumplimiento un cumplimiento de todo lo que todo creyente está viviendo hoy en día, sino que bien hemos sido testigos de que viene a ser un conocimiento sólido para nuestra fe. Sólido. Por ejemplo, acabo de mencionar hace un momento el tema del día de reposo. O sea, ¿quieres evitarte la levadura? Vete al alimento sólido, la profecía. Las profecías te dicen claramente en qué consiste el día de reposo. De tal manera que si alguien te pregunta cómo debe guardar el día de reposo, lo que debes de lo que debes hacer es dirigir su atención de esta persona a las escrituras, a las profecías primordialmente. Y hay muchos pasajes de las escrituras, en donde te dice por qué no debes hacer comercios, no debes andar comerciando, andar buscando negocios en el día de reposo. Está prohibido andar queriendo cerrar negocios en el día de reposo. Y también lo dicen los profetas. Todo está ahí. Entonces, ese es el alimento sólido. Y eso es lo que va a hacer crecer, madurar tu fe. El conocimiento y la revelación de la profecía nos lleva a la justicia de Dios, a su verdad. Porque la profecía nos enseña cómo debemos vivir a la luz de lo que ha de venir. Hoy en día mucha gente está muy interesada, muy preocupada muchas veces acerca de los últimos tiempos, lo que se está viviendo en todo el mundo, en todo el planeta. No te preocupes, ocúpate y estudia las profecías. Estudia las profecías. Y una de las cosas que hemos hecho en este servicio es precisamente eso. Poder entender el Nuevo Testamento a través de la revelación de las profecías. Todo el tiempo estamos citando profecía, todo el tiempo. Y en ese sentido, quienes han entendido su condición de madurez espiritual han entrenado sus sentidos, lo que tiene que ver con discernimiento espiritual, que es la capacidad, ¿sí?, de conocer el bien y el mal. En otras palabras, tener buen juicio para saber cuál es la voluntad de Dios y qué no es su voluntad. Así es de que cuando aceptas el ministerio de Yeshua, ¿sí?, en tu vida y lo aceptas como tu gran sumo sacerdote, entonces vas a comenzar a desarrollar madurez. Entendiendo todo este contexto del sumo sacerdocio y su capacidad y la esencia de su ministerio, que tiene que ver con la eternidad que le conectó o que le conecta con Melquisedec. Una vida justa, ¿qué implica? Implica demostrar que se vive conforme a las leyes del reino de Dios. Vivir a la luz de la verdad de Dios. Y para poder hacer eso es imprescindible tener discernimiento
es necesario que a través de entrenar los sentidos se pueda saber si después de conocer algo, una vez que tienes conocimiento de alguna circunstancia, se está en lo correcto o en lo correcto para corregir y hacerlo conducente. Sin embargo, jamás debemos olvidar que ese tipo de discernimiento solo ocurre en la vida de las personas a través de la obra del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no hay discernimiento de este tipo, no hay un conocimiento a este nivel de profundidad espiritual. La exhortación que nos hace el autor de la carta a los Hebreos es que debemos ir más allá de la leche no adulterada. Primer paso, busca la leche natural que no esté adulterada, es decir, la palabra de Dios tal cual. Pero una vez que ya hiciste eso, debemos avanzar al alimento sólido. Esa es la exhortación del autor de la carta a los Hebreos, que avances hacia el alimento sólido, a conocimiento de la profecía, un conocimiento que solo puede venir a nosotros por la revelación que Dios nos permite recibir, por cuanto que hemos sido obedientes a su voluntad, porque la manifestación de su revelación es la consecuencia de tu obediencia. El apóstol Pedro escribió lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Amén.